Los alimentos tostados, crujientes, dorados son los favoritos de millones de personas, entre las que me encuentro, y la mayoría pensamos que el único problema que puede haber es que lleven demasiadas calorías o un exceso de grasas o de hidratos de carbono que estén refinados, pero la realidad es distinta. Cuando cocinamos a altas temperaturas estamos creando un compuesto químico que puede causar cáncer y que se forma en los alimentos que más nos gustan sin que lo notemos. Lo sorprendente no es solo su presencia, sino que llevamos décadas produciéndolo en nuestras cocinas sin saberlo. ¿De qué sustancia estamos hablando? De la acrilamida. Por eso en este vídeo te voy a explicar qué es la acrilamida y cómo se forma en la cocina, en qué alimentos cotidianos está en mayor cantidad, si realmente es un riesgo para la salud o es puro alarmismo, y lo que es más importante, cómo seguir disfrutando de tus comidas favoritas reduciendo este compuesto. Y por supuesto también responderé a preguntas frecuentes. ¿Qué es la acrilamida y cómo se forma? Es una sustancia que se produce de forma natural cuando cocinamos algunos alimentos a temperaturas mayores de 120 grados. Puede ser al freír, al hornear, al tostar, al asar, alimentos que son ricos en hidratos de carbono, como puede ser el pan o las patatas. Y esto se produce por un proceso que se llama reacción de Maillard, que es responsable de que se doren los alimentos, de que tengan un sabor apetitoso cuando los cocinamos, sobre todo debido a ciertos azúcares y aminoácidos, como por ejemplo la asparaguina, y que reaccionan al calor produciendo esta sustancia. ¿Qué alimentos suelen tener más acrilamida? Alimentos ricos en hidratos de carbono que estén más dorados, más tostados, tienen más posibilidades de tener mayor cantidad de acrilamida. Después entro en más profundidad, pero serían patatas fritas y chips, los panes y la bollería que estén muy doradas y que estén muy tostadas, los cafés tostados, los cereales para desayuno tipo copos tostados y también galletas y bizcochos que estén muy tostados. ¿Por qué se considera la acrilamida peligrosa? Básicamente ha sido por estudios en animales del laboratorio a los que se les ha dado en grandes cantidades, y esto se ha visto que provocaba, en primer lugar, efectos en el sistema nervioso, problemas de comunicación entre neuronas y alteraciones en los movimientos. En segundo lugar, daño en el ADN, porque se transforma la acrilamida en glicidamina que altera el ADN, que lleva nuestra información genética, y entonces las células empiezan a comportarse mal. En tercer lugar, alteraciones en las proteínas, que esto forma parte del funcionamiento de nuestro organismo y si esto se interfiere dará problemas. Y en cuarto lugar, por el riesgo de cáncer. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que pertenece a la OMS, ha clasificado esta sustancia como del grupo 2A, que significa que es probablemente carcinógena para humanos. Esto lo que significa es que no hay que alarmarse, sino que hay que aplicar sentido común. Es decir, que no hay que consumir en exceso alimentos que estén muy fritos, muy tostados o que estén muy recalentados o alimentos ultraprocesados. Pero esto ya no solo por la acrilamida, sino por problemas de salud que pueden dar estos productos en general, que ya lo hemos comentado otras veces. Es decir, que hay que aplicar sentido común y no transformar este tipo de alimentos en los protagonistas habituales de nuestra alimentación. ¿Debo preocuparme por la acrilamida en mi dieta diaria o es una exageración? La acrilamida es algo que se debe tener en cuenta, pero sin alarmismos. Las personas estamos expuestas a pequeñas cantidades de acrilamida en nuestra dieta habitual, pero son cantidades muy pequeñas que no tienen nada que ver con las cantidades elevadas que se utilizan en los experimentos de laboratorio, que sí han visto efectos negativos. De hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la FDA estadounidense consideran que la acrilamida es un posible problema de seguridad alimentaria, pero que no es una emergencia ni hay un motivo para una preocupación constante. ¿Hay pruebas de que la acrilamida produzca cáncer en humanos? No hay pruebas directas de que consumir acrilamida en las cantidades en las que se consume habitualmente cause cáncer en humanos. Los estudios son inconsistentes. En algunos no se encuentra relación y en algunos se encuentra una relación débil. De hecho, un estudio en el año 2015, que era un metaanálisis, es decir, una revisión de muchos estudios por la Revista Europea de Prevención del Cáncer, encontraron que no había relación con los tipos de cáncer en humanos más comunes. Ahora bien, sí que está demostrado que en animales de laboratorio a altas dosis provoca cáncer. Esto no quiere decir que lo provoque en humanos o que lo provoque a las cantidades pequeñas en las que puede estar en la alimentación,
pero sí que hay que ser prudentes. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? No quiere decir que tengas que eliminar las tostadas, el café o los fritos, sino que hay que tener una dieta variada, saludable y no abusar de este tipo de alimentos. ¿Qué otros efectos puede tener la acrilamida sobre la salud? Aparte de este posible riesgo de cáncer, se ha visto en algunos estudios que podría tener otros efectos, pero como digo, a altas dosis, en experimentos con animales de laboratorio, pero también en exposición industrial, es decir, que pueda ser un problema laboral. Entonces, estos efectos son problemas en el sistema nervioso, con debilidad muscular, hormigueo o con entumecimiento en personas que trabajan con acrilamida a nivel industrial. También se ha visto alteraciones de la fertilidad, pero esto sobre todo en estudios con animales, y después un aumento del estrés oxidativo que esto puede dañar a las células. Después también se ha visto que se unía a la hemoglobina formando lo que llaman aductos de hemoglobina, que en realidad se utilizan para detectar el nivel de exposición a la acrilamida. Es decir, sería lo que llaman un marcador. Pero esto no se ha visto que tenga un efecto negativo para la salud, es decir, no se ha demostrado, pero podría ser. El tema es lo mismo que he comentado antes, que a dosis muy elevadas, que pueden ser industriales, podría dar un problema para la salud, pero a dosis habituales en la alimentación no tendría que dar problemas, sobre todo si se consume dentro de una alimentación equilibrada. ¿Los niños tienen más riesgo por el consumo de acrilamida? En este caso sí que habría que ser un poco más prudente por varios motivos. En primer lugar, porque comen más en proporción al peso corporal. Es decir, si un niño y un adulto consumen la misma cantidad de patatas fritas, el niño pesa menos y está más expuesto. En segundo lugar, su organismo está en desarrollo. Esto significa que su capacidad para procesar este tipo de sustancias como la acrilamida es menor y es distinta a la de un adulto. En tercer lugar, tienen más años de vida por delante. Esto quiere decir que pueden tener un mayor efecto de acumulación de este tipo de sustancias. Y en cuarto lugar, en algunos estudios están viendo que puede haber alguna relación con el desarrollo neurológico infantil, es decir, su sistema nervioso, pero no hay datos todavía que sean concluyentes. La idea es que habría que ser prudentes, el optar más por alimentos que sean frescos, saludables, y lo que son patatas fritas, galletas, todo lo que son productos que estén muy tostados, el limitarlos. No quiere decir que los prohíbas, pero ir con cuidado. Todo es cuestión de cantidad. ¿En qué alimentos se encuentra principalmente la acrilamida? Se encuentra en alimentos ricos en hidratos de carbono que se cocinan a altas temperaturas, como por ejemplo freír, hornear, asar o tostar. No se encuentra la acrilamida en alimentos que están crudos o que se cocinan hervidos o al vapor. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cuáles son los alimentos en los que se puede encontrar más acrilamida? En productos de patata, patatas fritas, chips y otros productos fritos o asados de patata. En productos de panadería, como pan tostado, galletas, bizcochos y bollería, sobre todo si tienen la corteza muy dorada. En el café, tanto el café tostado como el soluble. Cereales de desayuno más tostados o procesados y otros productos a base de cereales como galletas saladas, palomitas listas para consumir y cereales infantiles que están procesados, en sustitutos del café como la chicoria tostada y otras alternativas similares. En general, cuanto más tostado, dorado y crujiente esté un alimento rico en hidratos de carbono, más probable es que tenga acrilamida. ¿Qué alimentos sorprendentemente pueden tener acrilamida y no lo sabemos? La acrilamida la solemos asociar a las patatas fritas o a los panes que están muy tostados. Pero también hay algunos alimentos que pueden contenerla, aunque en menor cantidad, y que sorprenden. Resulta curioso, depende de cómo se hayan procesado. Por ejemplo, las aceitunas negras que están muy procesadas, sobre todo algunas que están muy procesadas y tratadas industrialmente, pueden contener las ciruelas pasas o frutas desecadas, porque si las han secado a altas temperaturas durante tiempo, también podrían tener alimentos infantiles que están procesados, sobre todo algún tipo de cereales y galletas que están muy tostados también el pan de jengibre o panes especiados que también han sido sometidos a altas temperaturas y también pueden contener acrilamida, también el chocolate negro en algunas variedades según cómo se haya tostado el cacao podrían tener, aunque en mucha menos cantidad, también papillas instantáneas que se han hecho a base de cereales que también están muy tostados a altas temperaturas y también algunos té negros por lo mismo, según el tratamiento térmico al que se hayan sometido.
Ahora bien, aunque sorprende que algunos de estos tipos de alimentos puedan tener acrilamida, la cantidad es mucho menor que la que hay en los alimentos que hemos comentado antes y que habían sido tostados, fritos, asados, que estos sí que pueden tener una mayor cantidad. La idea al final, como hemos dicho, es mantener una dieta variada. ¿Qué cantidad de acrilamida consumimos habitualmente? Normalmente lo que ingerimos al día dependerá de nuestros hábitos alimentarios. En general, un adulto promedio se considera que consume entre 0,3 y 2 microgramos por kilo de peso al día, es decir, que si pesas 70 kilos, normalmente consumirás entre 20 y 140 microgramos al día de acrilamida. En el caso de que seas una persona que consumes mucho café, patatas fritas o bollería o alimentos que están muy tostados, es posible que esto sea de 3 a 4 microgramos por kilo de peso, es decir, que si pesas 70 kilos, podría ser entre 120 y 280 microgramos al día de acrilamida. En el caso de niños y adolescentes, la proporción es mayor porque al pesar menos, si consumen la misma cantidad, lo que ocurrirá es que en proporción está haciéndole más efecto, consumen más, como ya hemos comentado antes, sobre todo si son grandes consumidores de carbohidratos, sobre todo carbohidratos que están muy tostados. Entonces la pregunta es, ¿hay algún límite oficial que recomienden las autoridades que no se debe superar? Pues no hay ningún límite oficial, lo que recomiendan es que se consuma lo menos posible la acrilamida y esto dentro de una dieta variada y sana. ¿Dónde encontramos más acrilamida? He mirado las tablas y lo que se ve es que en raciones de patatas fritas de 150 gramos hay entre 150 y 600 microgramos de acrilamida. En una bolsa pequeña de chips de 30 gramos podría haber entre 100 y 300 microgramos. En una taza de café de 200 mililitros, entre 20 y 50 microgramos. En una rebanada de pan que esté muy tostado, podría haber entre 30 microgramos. Y en galletas 15-20 gramos, podría haber entre 15 y 40 microgramos. Es decir, estas son las cifras más o menos que se manejan, que si tienes en cuenta el consumo promedio que hemos comentado antes, te puedes hacer una idea. ¿Quiénes tienen más riesgo en la exposición a la acrilamida? Es decir, personas que tienen una mayor exposición o que son más sensibles, porque expuestos, estamos todos expuestos en pequeñas cantidades. En primer lugar, tenemos los niños y adolescentes, que ya lo he comentado antes, que por su menor proporción de peso corporal pueden ser que estén más expuestos, pero también porque tienen más tendencia a consumir patatas fritas, snacks, galletas y similares que los adultos. En segundo lugar, las personas que consumen mucho café de forma habitual, es decir, muchas tazas de café durante el día tendrían más exposición. También los trabajadores de ciertas industrias con mayor exposición a la acrilamida, por ejemplo, la producción de papel, tratamiento de aguas o en algunas tareas de la construcción. Después, las personas que consumen alimentos ultraprocesados de forma habitual, sobre todo los que están muy fritos, tostados y horneados, también tendrían más exposición, como es lógico. También los fumadores, que sería la mayor exposición aparte de la alimentación, y en este caso supera a la de la alimentación, es decir, que el tabaco, uno de los problemas es también la exposición a la acrilamida. Y ya digo, en mayor cantidad que la que pueda entrar por la alimentación. Y después la predisposición genética, algunas alteraciones genéticas que pueden hacer que el procesamiento de la acrilamida en el organismo sea distinto al habitual y podrían estar más expuestos o tener más problemas. Aunque en este caso esto está en investigación y todavía no se tiene claro. El mensaje en realidad no es de alarmismo, sino el tener en cuenta esto y estas personas lo que tienen que hacer es moderarse al consumir este tipo de alimentos, tomar sus precauciones y llevar una dieta más variada y saludable. ¿A partir de qué temperatura se forma la acrilamida? A partir de los 120 grados ya empieza a formarse, entre los 140 y 180 grados centígrados o Celsius. La formación se acelera y empiezan a producirse mayores cantidades, sobre todo si se prolonga el cocinado. Y a menos de 100 grados, como ocurre al hervir o al cocinar al vapor, apenas se produce acrilamida. Aquí es importante darse cuenta de que no solo es importante la temperatura elevada, sino también el tiempo influye. Es decir, a mayor temperatura y a mayor tiempo de cocinado, mayor producción de acrilamida. En cambio, las formas más suaves de cocinado, como al vapor o hervido, en estos casos la producción de acrilamida sería menor o prácticamente inexistente. ¿Cómo afecta el método de preparación de los alimentos en la acrilamida?
la fritura sería la que más acrilamida produce, sobre todo cuando son frituras profundas a más de 170 grados, sobre todo cuanto más tiempo esté el alimento en la fritura. En segundo lugar tenemos el horneado, que producirá niveles moderados o incluso altos de acrilamida, dependiendo también de la temperatura. Si es de más de 180 grados y dura más tiempo, será mayor el nivel de acrilamida. Por ejemplo, en la parte exterior de los alimentos, por ejemplo, la corteza del pan. Después tenemos el tostado. Cuanto más tostado esté un alimento, sea el que sea, más acrilamida se producirá, y esto incluye tanto el pan como los cereales o el café. El asado a la parrilla también produce cantidades variables de acrilamida, sobre todo en las partes que están más quemadas e incluso carbonizadas. Aquí habrá más acrilamida. En los hervidos y en la cocción al vapor, aquí prácticamente no habrá acrilamida, como hemos dicho antes, porque no se superan los 100 grados. El microondas suele generar menos acrilamida que otros métodos, a no ser que se utilice para tostar o dorar los alimentos, que en este caso sí que podría producir alguna cantidad. La cocción a baja temperatura o la cocción lenta no produce apenas acrilamida porque las temperaturas son más bajas. Es decir, para reducir la acrilamida en casa, lo que es mejor es evitar dorar o tostar demasiado los alimentos y también cocinar a temperaturas que no sean muy elevadas. Es preferible el hervir, el cocer al vapor o el cocinar a baja temperatura. ¿El tipo de aceite influye en la producción de acrilamida? De forma directa no, influye de forma indirecta. De forma directa lo importante es que sea un alimento rico en hidratos de carbono, como la patata, el pan y los que he comentado, y que se cocine a altas temperaturas, sobre todo cuanto más tiempo, más acrilamida. En cambio, el aceite puede afectar de forma indirecta. Por ejemplo, aceites que tengan punto de humo altos, como el de girasol refinado o el de aguacate, puedes permitirte que se cocine a temperaturas más elevadas, pero si te pasas del calor también empieza a producirse acrilamida. En el caso de aceites reutilizados o que ya están degradados, empeora la calidad y se pueden producir sustancias que no son deseables, pero no afecta tanto a los niveles de acrilamida. Y después el aceite de oliva virgen extra puede tener algún beneficio por los antioxidantes que posee, pero en este caso, al cocinar a altas temperaturas, será un beneficio muy limitado. Es decir, que más que del tipo de aceite, lo que hay que preocuparse es de no cocinar o freír a altas temperaturas durante mucho tiempo y procurar no reutilizar los aceites, o al menos no reutilizarlos demasiado. ¿Cómo reducir la cantidad de acrilamida que se produce al cocinar? Hay varias formas sencillas, pero se reducen básicamente a controlar la temperatura, la duración y el grado de dorado. Sobre todo si estás cocinando pan, patatas o galletas o alimentos ricos en hidratos de carbono. Controlar la temperatura significa que hay que procurar que esté por debajo de 170 grados centígrados o Celsius, siempre que sea posible. Después, evitar que el dorado sea muy intenso, es decir, que sea un dorado claro y no un dorado de color marrón, tanto si lo fríes como si lo tuestas o como si es al horno. Remojar las patatas, sobre todo si vas a freírlas, ponerlas a remojo en agua durante unos 15 o 20 minutos, porque esto reduce el nivel de azúcares y esto hará que se produzca menos acrilamida. Blanquear las patatas. Esto significa que has de hervirlas un poco antes de freírlas, porque esto también reduce los niveles de acrilamida. No guardar las patatas en la nevera, sino en un lugar que sea fresco y seco, porque al guardarlas en la nevera aumenta el nivel de azúcares que contribuirán a la producción de acrilamida. Preferir formas de cocción suaves, es decir, hervir, cocinar al vapor o incluso los guisos, porque se produce mucha menos acrilamida en estas formas de cocción. ¿Hay alternativas para disfrutar de alimentos crujientes y tostados con menor riesgo de acrilamida? Sí, utilizar temperaturas moderadas, es decir, al tostar o al hornear, utilizar temperaturas más bajas durante menos tiempo para evitar que los alimentos se oscurezcan demasiado. En segundo lugar, los snacks caseros vegetales, los chips de calabacín, de zanahoria, de remolacha, que se pueden hornear a temperaturas controladas y estarán crujientes y son una buena alternativa a las patatas fritas. En tercer lugar, utilizar rebozados diferentes. Probar harinas como la de arroz o la de maíz, que tienen tendencia a producir menos acrilamida que la de trigo. Frutos secos tostados suavemente, es decir, tostarlos en casa sin pasarte con el calor. Pan poco tostado. Es decir, que si te gusta el pan tostado, lo puedes tostar, pero que quede de un color dorado claro y no de un color marrón oscuro. Snacks de semillas, que serían galletas y crackers de semillas de chía, semillas de lino, hechos al horno con un calor moderado.
Es decir, que en casa no podremos evitar al 100% la acrilamida, pero sí podemos reducirla bastante con pequeños cambios y seguir disfrutando de alimentos crujientes y sabrosos. ¿Cocinar al vapor o con freidora de aire reduce la acrilamida? Sí, en los dos casos. Lo que ocurre es que en la cocción al vapor las temperaturas son menores a 100 grados y hemos dicho que no se producía este efecto Maillard y entonces no se produce la acrilamida prácticamente. Además conserva bastante bien los nutrientes y es ideal para verduras, pescados y también para algunos cereales. La freidora de aire también reduce en un 70-90% lo que son las acrilamidas respecto a la fritura convencional. Esto es porque funciona a través de aire y permite que este aire caliente dé una textura crujiente y se controle mejor la temperatura. Lo que pasa es que hay que ir con cuidado en cumplir las recomendaciones de temperatura y recomendaciones de tiempo de uso. También, como no requiere aceite prácticamente o nada de aceite, una pequeña cantidad, esto disminuye la transferencia de calor hacia el alimento. Y de hecho hay algún estudio en el que comparan el efecto de hacer patatas fritas con freidora de aire o fritura convencional y la composición de estas tiene mucha menos acrilamida que las que son con fritura convencional. ¿Sirve de algo quitar las partes quemadas de los alimentos? Sí que sirve porque en estas partes se concentra mayor cantidad de acrilamida. Es decir, que es una medida efectiva y simple de hacer. Pero ya no solo en el pan tostado quitar las partes que estén más quemadas o de un color marrón oscuro o las patatas fritas que estén más negras o oscurecidas, sino en la alimentación en general. Las cosas que haces a la parrilla o se hacen a la barbacoa y que hay zonas de la comida, que sea carne o sean vegetales, que estén más carbonizadas, si las eliminas, mejor porque se acumulan sustancias indeseables que podrían ser negativas. Y si está la comida muy quemada, lo mejor es no comerla y hacerla de nuevo. ¿El café tiene niveles preocupantes de acrilamida? El café tiene acrilamida porque cuando se tuestan los granos de café se hace a grandes temperaturas y esto hace que contenga acrilamida. Pero la cantidad que hay en una taza es pequeña, al menos es pequeña comparado con lo que tienen las patatas fritas. Tendrías que consumir muchas tazas de café y tampoco hay ninguna relación de problemas relacionados con la salud debido al contenido que pueda tener de acrilamida el café. En cambio, un consumo moderado de café se ha visto que tienen beneficios para la salud. ¿Cuáles son las diferencias entre los tipos de café en contenido de acrilamida? El café soluble o instantáneo tiene más acrilamida que los cafés de filtro o los expresos. El café tostado molido tendría un nivel intermedio. Las cápsulas de café varían según las marcas y los tipos, pero en general tienen lo mismo que el café molido convencional. Y después los tuestes, que son más ligeros, suelen tener un poco más de acrilamida que los tuestes más oscuros. Esto se debe a que al tener un tueste más prolongado se degrada parcialmente la acrilamida, aunque parezca un poco contraintuitivo. ¿El pan tostado es una fuente importante de acrilamida? El pan tostado puede tener acrilamida, sobre todo si se tuesta mucho y tiene un color marrón oscuro. En cantidades normales la cantidad de acrilamida es moderada y si prefieres pan tostado lo mejor es que lo tuestes de forma que tenga un color tostado clarito y evitando que se queme. ¿Cómo equilibrar los beneficios nutricionales de algunos alimentos con su potencial contenido en acrilamida? Con sentido común. Es decir, que hay alimentos como el pan integral, el café, o a verduras que están asadas, que tienen beneficios nutricionales que superan con creces el posible contenido de acrilamida que tengan. Entonces lo que hay que hacer es variar el tipo de comidas que se hacen, el no cocinar a temperaturas muy elevadas y controlar también la cantidad de alimentos que se consumen que estén muy tostados o que estén muy fritos o que estén muy recalentados. ¿La acrilamida se acumula en el cuerpo o se elimina? Se elimina. Es decir, la ingieres, se absorbe por el intestino, se metaboliza en el organismo y después se elimina a través de la orina. Normalmente la vida media es de 2 a 7 horas y la eliminación total tarda entre 24 a 72 horas, incluyendo metabolitos. Lo que sí que es verdad es que en parte esta acrilamida y la aclicidamida, que es un producto metabólico de la acrilamida, se unen a la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno, y forman lo que llaman aductos que pueden durar lo que dura la vida media de los glóbulos rojos, que son unos 120 días, pero después se eliminan, no se acumulan ni tienen efectos tóxicos, lo que sí que ayudan para
detectar la exposición a la acrilamida, sobre todo en personas que están expuestas por motivos de trabajo a cantidades industriales de estos productos. Los antioxidantes ayudan a neutralizar la acrilamida. No neutralizan la acrilamida directamente, pero que sí ayudan a proteger a las células contra el estrés oxidativo que puede ser producido por la acrilamida, entre otras muchas causas. Por eso es buena idea el consumir verduras, frutas, frutos secos y similares para proteger la salud frente a la acrilamida y frente a otras muchas agresiones. ¿Por qué si llevamos siglos cocinando a altas temperaturas la preocupación por la acrilamida es reciente o por cocinar a altas temperaturas? Pues porque la acrilamida se descubrió en el año 2002 en la Universidad de Estocolmo como contaminante alimentario y antes solo se conocía como compuesto industrial. Aparte de esto, el consumo de frituras o el consumo de ultraprocesados es muy superior ahora que el que se consumía en la antigüedad. ¿Las regulaciones actuales protegen adecuadamente a los consumidores? En general sí. Hay recomendaciones de límites para la industria y hay controles que se hacen para esto, aunque no haya una cantidad de límite que se haya puesto para el consumo humano. Hay recomendaciones oficiales sobre el consumo de acrilamida en humanos. No hay una cantidad máxima límite que se recomiende para la población general por parte de la EFSA europea o la FDA norteamericana, pero sí que hay una recomendación de que se consuma lo menos posible. Para esto lo que recomiendan es no abusar de fritos o de tostados o de alimentos ultraprocesados, el cocinar a temperaturas que sean moderadas y evitar dorar en exceso, y también que la dieta sea variada y que tenga verduras, frutas y alimentos en general que sean frescos. El colesterol también es un tema muy importante que despierta muchas dudas porque algunas personas lo demonizan totalmente diciendo que es totalmente malo y que hay que eliminarlo totalmente, y otras personas te dicen que no hay ningún problema e incluso que es bueno tenerlo alto. Por eso en este vídeo que te pongo aquí explico cuál es la verdad del colesterol, cómo se produce, cuándo es negativo, cuándo no lo es y qué tenemos que hacer al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo.